a nuestra hermana Zoila, que recién se incorpora, nuestro hermano Ricardo, nuestra hermana Anelita, que ya están pues delante de la presencia del Señor, ¿verdad?, con nosotros. Bienvenidos, hermanos amados. Hermanos, vamos a dar inicio a la reflexión que tenemos para esta mañana. Espero en el Señor, hermano, que el tema que vamos a tratar no sea en absoluto tedioso, que no sea cansado, que al contrario sea un tema que nos despierte el interés por ver lo que la palabra del Señor nos dice en esta mañana. He estado orando mucho al Señor para que me ayude, para que me dé palabras sencillas, palabras fáciles de entender y claridad, hermano, en la exposición que esta mañana pues voy a hacer de la palabra del Señor. El tema está diseñado para una sola jornada, hermanos, pero en realidad a lo mejor vamos a dividir la reflexión bíblica en dos momentos. Bienvenido, hermano. Quizá vamos a dividir la reflexión bíblica en dos momentos. Bienvenido, mi hermano Efraín. Sí, Dios lo bendiga, varón. Sí. Bienvenido, hermano. Entonces, vamos a dividir probablemente, hermanos, la reflexión bíblica en dos momentos. Les pido que por favor, hermanos, pongamos nuestra mente abierta, ¿verdad?, nuestro corazón pues dispuesto para aprender lo que la palabra del Señor nos enseña en esta mañana. Yo pues repito, ¿verdad?, tengo el anhelo en mi corazón de que nos vayamos, ¿verdad?, quizás con algo pues nuevo, ¿verdad?, con algo que tal vez no nuevo, sino que nos refresque, ¿verdad?, las enseñanzas bíblicas. A lo mejor vamos a dividir, hermanos, el sermón en dos partes, ¿verdad? Esta sería la parte A. Siempre agradecemos a nuestros hermanos que nos ven a través de la internet, y agradecemos también a los hermanos y amigos que colaboran con este ministerio, ya sea por medio de sus oraciones y también con su apoyo material, que también lo recibimos. Gracias, hermanos, que el Señor les bendiga, y esperamos pues que lo que la palabra del Señor dice sea de bendición para todos. Vamos a arrancar. El tema que hemos anunciado se llama Nuestra libertad en Cristo. Así se llama el tema. Nuestra libertad en Cristo. Hermanos amados, nosotros servimos al Señor y francamente no tendría sentido, hermano, si la vida del creyente fuera una vida de tensión, una vida de presiones, una vida de síes y noes. Lo que quiero decir es esto, y lo voy a ilustrar. Cuando yo vivía en San Salvador, yo crecí en una casa conocí una casa vecina en donde el papá de esa casa era un hombre bien riguroso. Recuerdo que habían 5 muchachos, 5 hijos, 2 niñas y 3 varones, y no se podía entrar a esa casa, al menos no en el momento que uno quisiera, porque el papá en la puerta había puesto una lista de las cosas que en esa casa se podían hacer, se podían decir, y las cosas que no se podían hacer y que no se podían decir. Ahí está la lista. Yo recuerdo que esos muchachitos tenían una hora para encender su televisión. Esos niños tenían una hora en la que podían jugar. Y en esa casa se observaba, hermanos, una disciplina, un rigor que no era del todo provechoso para nada. Y lo mismo la señora de la casa. Yo observaba que la señora, cuando el señor estaba leyendo su periódico,
dicho sea de paso, con un gran cigarro en su mano. Aquella señora, hermano, estaba haciendo la parte que a ella le corresponde. ¿Será lo mismo la vida cristiana? ¿Será lo mismo lo que el Señor nos dice a nosotros? Bueno, espero que la palabra del Señor, hermanos, en esta mañana nos ayude. Hay ciertas iglesias cristianas que también hay ciertas regulaciones, hermanos, bien rígidas. Esta semana se me refrescó una enseñanza que yo ya la había oído. Hay congregaciones en las cuales sus fieles o sus miembros no pueden ni siquiera usar desodorante, porque les han dicho que las cosas pues son muy rigurosas. Les han dicho que eso tiene que ver con la mundanalidad y todo eso. Imagínense si yo me viniera acá, no me saludan, ¿verdad? Así con el amor que nos saludamos. ¿Acaso es eso la vida cristiana? Bueno, vamos a ver. Ahora, si nos vamos al extremo, ¿acaso acá hemos enseñado que la gracia es libertinaje? ¿Qué dice Tito 2:11? Porque la gracia de Dios se ha manifestado. Eso es lo que dice Tito 2:11. Para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Eso tampoco es libertinaje. Entremos en materia. Yo quiero suplicarle que busquemos un pasaje. Y hermanos, perdónenme si a veces pues sueno un poco impositivo. No es eso. Mi idea es, hermano, de que nos enamoremos de la palabra del Señor. Para esta semana yo quiero dejarle de tarea que lea una, otra y otra vez Romanos capítulo número 6. Y si usted puede, hermano, memorícese. Si usted puede. Yo sé que hay hermanos que lo pueden hacer. Si usted puede memorizar Romanos capítulo 6, hermano, le va a ser de mucha bendición. Y si no puede hacerlo, lea, estudie, medite con el auxilio del Espíritu Santo. Ya va a ver cómo le va a ser de bendición. Vamos a leer los versículos del capítulo 6 de Romanos, los versículos desde el número 1 hasta el número 14. Voy a hacer la lectura rapidito porque ustedes ven de que son varios versículos. En realidad, la parte principal de nuestra reflexión en esta mañana solamente son los versículos número 1 y 2. Pero yo no quiero que la enseñanza nos quede mutilada. Entonces vamos a leer los versículos desde el 1 hasta el 14. Yo lo voy a leer un poco rápido, porque de todas maneras usted en la casa lo va a meditar despacito. Dice así la palabra de Dios. Romanos 6, a partir del 1. ¿Cómo se llama ese pasaje, hermanos amados? Muertos al pecado. Así se llama. Muertos al pecado. Y fíjense que la versión NBI que yo tengo a la par lo complementa. Y el tema dice: muertos al pecado, vivos en Cristo. Y dice aquí el pasaje: ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Sí, mire la reflexión del apóstol Pablo. En ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Porque el que ha muerto
ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de Él. Porque en cuanto murió, al pecado murió una vez por todas. Mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros, consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Amén. Hermanos amados, quiero decirles esto, este dato es muy importante. En este pasaje que hemos leído, se habla del pecado. Yo quiero decirles esto. En Romanos capítulo 6, la palabra pecado, casi siempre, hermano, es usada con el artículo definido el. Ese es un artículo definido, porque define. Correcto. Diferente a un artículo indefinido, que sería un pecado. Pero aquí define, aquí dice el pecado. El pecado, acá en este pasaje, se refiere, oiga hermanos, por favor, a la naturaleza pecaminosa que cada creyente posee. No se refiere a las acciones individuales del pecado. Se refiere a la naturaleza pecaminosa. Un dato interesante que yo les voy a evitar que ustedes lo estudien y lo revisen. Yo se lo voy a dar. En Romanos capítulo 6, versículos a partir del 1 y pasando al capítulo 7 hasta el versículo 13, en todo ese trozo de escritura, desde el capítulo 6, versículo 1, hasta el 7, hasta el 13, en todo ese trozo de escritura, se usa la palabra el pecado 25 veces. Y en todas las veces, a excepción, hermano, del versículo número 15 del capítulo 6, ¿qué dice 6:15 de Romanos? Sí, dice que pues pecaremos, ahí está, hasta ahí, hermano, esa es la palabra que es pertinente. Entonces dice, a excepción del versículo 15, es un sustantivo, no es un verbo. Espero que esto no sea confuso, hermano. Cuando decimos que es un sustantivo, estamos diciendo lo mismo, que no se refiere al acto de pecar, lo cual nos obligaría a pensar en un verbo. Es un sustantivo. Y si es un sustantivo, como ya dijimos, excepto al versículo 15 del capítulo 6, obviamente habla de la naturaleza pecaminosa. Ahora, en el idioma griego incluye el artículo definido. Por eso debemos de leer así, el pecado, en singular. Esto no es una referencia al acto de pecar, hermanos, como ya lo dijimos. Más bien, hermanos, porque si fuera así, sería un verbo. Ahora, tampoco es una referencia al pecado en general. De lo contrario, requeriría un artículo definido, como el, que ya lo mencionamos. Ahora, hermanos, si Pablo hubiese hablado de actos de pecar, estaría en plural. A partir del versículo 1 del capítulo 6, estaría en plural. Este término lo podemos entender mejor, hablando en referencia a la naturaleza pecaminosa que cada creyente posee. Ahora, un segundo, hermano. Hablemos un poquito de la naturaleza pecaminosa. ¿Qué es eso de la naturaleza pecaminosa? Definido, hermanos,
es la disposición natural de pecar con la cual nacemos. ¿Será cierto eso? Hermano, basta observar un niño. Yo le pregunto, hermano, ¿quién le enseña a los tiernitos a ser berrinchudos? ¿Quién le enseña al tiernito, hermano, a tirar la pachita, a dar patadita, a llorar si no le dan el juguetito? ¿Quién se lo enseña? A eso es a lo que se le llama la naturaleza pecaminosa. Hermanos, naturalmente queremos rebelarnos contra Dios. Usted, yo, nacimos como esclavos a la naturaleza pecaminosa. Pero, gracias a la obra de Jesucristo, hemos sido liberados del dominio del pecado. Sin embargo, todavía tenemos una naturaleza pecaminosa. Yo quiero suplicarle que por favor recordemos ese pasaje que se encuentra en el libro del profeta Isaías, para que nos ayude a recordar eso de la naturaleza pecaminosa. ¿Qué dice el capítulo número 64 de Isaías? Solamente estamos queriendo recordar el hecho de la naturaleza pecaminosa. Capítulo 64 de Isaías, versículo 6. ¿Qué dice? Si bien todos nosotros somos, ¿qué dice? Como suciedad, y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia. Y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como viento. ¿Qué comparación más tremenda, hermano? Ya hemos dicho. ¿En qué estaba pensando el profeta Isaías cuando hizo mención del trapo de inmundicia? Ya lo hemos dicho, hermano. De acuerdo a la ley de Moisés, cuando una mujer estaba en su periodo menstrual, estaba inmunda. Ya sabemos que en aquellos tiempos pues no había las toallas sanitarias y las facilidades que hoy había. Lo que usaba la mujer para aliviar su periodo se le llamaba trapo de inmundicia. Dicho esto, hermano, quiero suplicarle que ahora leamos o que repitamos el versículo número 6 del capítulo 6, pero el versículo número 12 del pasaje que leímos en Romanos. ¿Qué dice el versículo 12 del capítulo 6? Estamos hablando de la naturaleza pecaminosa. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal. Esa es la naturaleza pecaminosa. De modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Una pregunta, hermanos, para que nos ayude a pensar en esto. ¿Por qué el apóstol Pablo habría dado este mandamiento si no tuviésemos una naturaleza pecaminosa? ¿No le parece a usted que estaría fuera de sentido? Ahora, lo que ha cambiado, hermanos, es nuestra relación con la naturaleza pecaminosa. Antes de la salvación no teníamos otra opción. Obedecíamos al pecado como nuestro amo y obedecíamos los mandatos del mismo pecado. Pero ahora como creyentes somos identificados con Jesucristo, a pesar de que nuestra naturaleza pecaminosa busca gobernar en nuestras vidas como si fuese rey. Amados hermanos, ya hemos usado algunas ilustraciones y yo soy muy tendiente a las ilustraciones porque a mí me ayudan a recordar, me ayudan a entender. Y yo quiero que recordemos alguna ilustración. ¿Qué es eso de la naturaleza pecaminosa? Yo recuerdo, hermanos, que para que nos hagamos una imagen clara acerca de lo que es la naturaleza pecaminosa, yo le conté a usted una vez en un estudio que un misionero fue a la India y un joven se convirtió al Señor, creyó en el Señor. El muchacho puso su fe en Cristo y se convirtió al Evangelio. Pero el muchacho comenzó a pasar por crisis. Le dijo al misionero: mira, hermano, le dijo, yo he creído en el Señor, pero yo estoy pasando por momentos críticos. Fíjese, le dijo, que frecuentemente yo tengo en mi mente un sueño o una pesadilla. Yo sueño con dos perros, le dijo. Yo sueño con un perro blanco y un perro negro. Y sueño que pelean los perros. Y lo que me da aflige y me da tristeza y temor es que me da la impresión que el perro negro siempre le gana al perro blanco. Y le dijo el misionero: ¿y a cuál de los dos perros alimentás
Hermanos, la naturaleza pecaminosa se fortalece en la medida que la alimentamos. Y yo hago una reflexión para conmigo mismo. ¿Qué miro yo en la internet, por ejemplo? ¿Cuál es la música que a mí me gusta? ¿Cuáles son los programas de televisión favoritos? Todo eso es comida para la naturaleza pecaminosa. Pero yo recuerdo, hermanos, que también pusimos otra ilustración. Hay una ilustración que dice que un pirata era el amo de un pobre servidor ahí en su barco. Pero eventualmente un rey bueno conquistó aquel barco pirata y se llevó preso al pirata malvado. Cuando se llevó preso al pirata, se lo llevó para su palacio. Pero de la misma forma, uno de los esclavos del pirata se fue prisionero. Resulta que el esclavo que era del pirata en aquel barco, eventualmente se convirtió en un fiel siervo del rey bueno, porque era un buen hombre. De repente, el pirata le dijo a aquel esclavo, el pirata estando prisionero ahí en el palacio del rey, y le dijo el pirata al esclavo, fulano, le dijo, échame las llaves y abrime la celda. Y aquel esclavo, como era su costumbre, agarró las llaves y abriría, pero reflexionó y le dijo al pirata, pues ya no sos mi amo, le dijo, ya no tengo por qué obedecer, y no le hizo caso. Hermanos, la naturaleza pecaminosa ya no es nuestro jefe. Esta semana, yo quiero decirles, para la gloria de Dios, que yo me he hecho de un buen hábito. Leo un librito de reflexiones muy bonito, que se llama El Pan Diario. Y el día 3 de agosto aparece una reflexión muy linda, que me ayuda para pensar en nuestra actitud para no pecar. El 3 de agosto se habla, en esa reflexión, de algunos métodos o algunas técnicas específicas y puntuales para no sucumbir al pecado, y a mí me parecen muy pertinentes. Si usted me pregunta, Ricardo, ¿y vos qué haces para no ser objeto del pecado? Yo tengo mis técnicas para no ser objeto del pecado. Por ejemplo, le voy a poner un ejemplo, hermanos, que es muy común en la vida, pues, matrimonial, en la vida de los hombres principalmente. Usted sabe, hermano, de que una herramienta que el diablo usa, una herramienta que sirve para tentación en los hombres, es el sexo opuesto. Hermanos, yo soy tentado. Yo le he contado, lo digo, hermano, porque la ocasión se presta. Yo trabajo en una universidad privada. Hermano, y eso es una vitrina. Las mismas crisis que usted puede pasar son las crisis que yo he pasado. Pero luego yo pienso, en mi familia, en mi hogar, tenemos algunos hábitos que son bonitos. Por ejemplo, yo siempre me despido de mi familia. Yo cuando salgo les digo a mis hijas, voy para tal lugar, lo mismo a mi esposa, y les doy un beso. Y yo me pongo a pensar, ¿qué sucedería si yo me encontrara en una situación en la cual se me oferta pues una oportunidad? ¿Tendría yo la capacidad de llegar a mi casa a besar a mi esposa y a mis hijos después de un acontecimiento o de una infidelidad? Hermanos, ¿tendría yo la capacidad de venir y pararme acá el domingo? ¿Tendría yo la capacidad, hermano, de saludar a mis amigos, a mis hermanos, a ustedes que les amo y los respeto tanto, con mi vida sucia? Hermanos, yo no tendría la capacidad. Al menos espero que Dios me ayude, hermano, para no tener esa capacidad. Son algunas formas, hermano, que a mí me sirven. Ahora, yo quiero que leamos un pasaje. Y pienso que esto nos va a ayudar mucho. Porque estamos hablando de la naturaleza pecaminosa. Tenemos que admitir que tenemos dentro de nosotros una naturaleza pecaminosa. Y si no, que nos explique el apóstol Pablo. ¿Qué dice en el capítulo número 7? Como estamos en el 6, les suplico, hermanos, que nos pasemos al 7. ¿Qué dice el versículo número 15? Estas son palabras del apóstol Pablo. Ahora yo le pregunto, ¿cómo se llama
el capítulo 7 de Romanos a partir del versículo 7. Gracias, hermano. Se llama el pecado que mora en mí. En la versión que yo tengo a la par se llama luchando en contra del pecado. Y dice a partir del versículo 15. Estas son palabras del apóstol Pablo. Porque lo que hago no lo entiendo. Pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. Lo que el apóstol Pablo está queriendo decir en el versículo 16:6, la ley es buena porque me alumbra y me hace ver que lo que estoy haciendo no está bueno. Es decir, al fin de cuentas, lo que el apóstol Pablo quiere decir, el semáforo es bueno porque me dice que hay peligro. Avancemos, versículo 17. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino, ¿quién dice Pablo? El pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien. Porque el querer el bien está en mí, pero no el hacer. Qué dilema más tremendo, hermano. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino, ¿quién dice? El pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros, que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Versículo 24. Miserable de mí. Está entre signos de admiración, hermano. Quiere decir que esa es una expresión de ahogo del apóstol Pablo. Es una expresión de desesperación. ¿Y qué dice el apóstol Pablo? Miserable de mí. ¿Quién me liberará de este cuerpo de muerte? Versículo 25. Mire qué lindo. Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo, con la mente, sirvo a la ley de Dios, mas con la carne, a la ley del pecado. Ahora, yo quiero que recordemos algo que hemos dicho, hermano. Quiero hacer esta explicación para que no nos confundamos. Hemos dicho que el creyente tiene tres grandes enemigos. ¿Usted recuerda? Dijimos que un gran enemigo del creyente, que está afuera, por supuesto, es el mundo. Es un enemigo del creyente. Pero hay otro enemigo, que es la carne. Ese está dentro. Y hay otro que es el diablo. Esos son los tres grandes enemigos del creyente. Ahora, pero aquí viene otra situación. ¿En dónde se libran las más grandes batallas en la vida espiritual del creyente? ¿Sabe dónde, hermano? Aquí, mire. En la mente. ¿Por qué es que el apóstol Pablo dice en el versículo 23, en el corazón del pasaje, allí en la cintura del pasaje? El apóstol Pablo menciona allí la ley de mi mente. Y en el versículo 25, en la cintura del pasaje dice, yo mismo con la mente. Las más grandes batallas, hermanos, en la vida del creyente se libran en la mente. Ahora, hermano, yo quiero en la medida de lo posible que quedemos claros en esto de la naturaleza pecaminosa. Quiero ilustrarse. Hermanos, para hablar de la naturaleza pecaminosa o del pecado que mora en mí, que menciona el apóstol Pablo, pensemos en un árbol. Pensemos en un árbol. Y pensemos en las obras de la carne como si fueran los frutos del árbol. Hermanos, si nosotros no vemos el problema en la raíz del árbol, solo trataremos de cortar los pecados del árbol. Quizá, hermano, trabajemos duramente con la rama o con el fruto, pero la raíz del árbol sigue produciendo y otras ramas se hacen más fuertes. A lo mejor podremos cortar, hermano, por ejemplo, ¿verdad?, la borrachera. Pero esto puede llegarnos a que nos convirtamos en gente orgullosa, producto de nuestro logro. Es decir, dicho de una manera más sencilla, pensemos en un árbol de mangos, hermano, que produce mango y está lleno de mango.
Ese es el fruto. Yo le pregunto, si yo digo, yo ya no quiero que este árbol dé mango, y si yo corto cada uno de los mangos, yo le pregunto, la próxima cosecha, ¿qué va a dar el árbol nuevamente? Va a dar mangos. ¿Por qué, hermano? Porque el problema no es el fruto, el problema es la raíz. Yo quiero, hermanos, ahora que pensemos en dos términos importantes. Espero que no sea algo nuevo para ustedes, espero que sea fácil de entender. Pensemos en nuestra posición en Cristo. Hermanos, nosotros tenemos una posición en Cristo. El día que nosotros creímos, piense usted que usted fue sentado en una posición en Cristo. Pensemos en nuestra posición en Cristo. ¿En qué consiste nuestra posición en Cristo? Hermanos, cuando nosotros creímos en el Señor, vinimos a ser miembros de la familia de Dios. Esta posición en Cristo es permanente, no cambia. Tiene todas las bendiciones, todas las prerrogativas asociadas con la posición por el hecho de estar unidos con Cristo en base a nuestro caminar en Cristo Jesús. Leamos un pasaje que dice la segunda epístola a los Corintios, el capítulo 5 y el versículo 17. Usted lo sabe bien. Si quiere yo se lo leo, hermano, o anote ahí, pero yo se lo voy a leer. ¿Qué dice el capítulo 5 de la segunda epístola a los Corintios, el versículo 17? Con relación a nuestra posición en Cristo. De modo, dice, correcto, que si alguno, ¿qué dice? Está, esa es posición en Cristo. Ahora, esa posición en Cristo en la vida de los creyentes no cambia. No cambia. Es por eso, hermanos, que nuestra salvación no la podemos perder. Si nosotros hemos puesto nuestra fe en Cristo, si nosotros hemos puesto nuestra confianza en Cristo, si nosotros hemos puesto, hermanos, toda nuestra confianza, nuestra fe en Cristo, nuestra posición en Cristo no cambia. Diferente es, hermanos, con la condición. ¿Qué es la condición? La condición, hermano, consiste en la comunión temporal del creyente con Dios y nuestro caminar temporal con Cristo. Eso sí cambia. Nuestra comunión cambia. Depende, hermano, de nuestra fe con la cual nosotros, o la fe que nosotros hemos puesto en Cristo. Depende con la calidad de nuestra confianza en Cristo y en su palabra. Hay creyentes, hermanos, que su fe en la palabra del Señor, bueno, tienen fe, pero es relativamente pequeña. Diferente a la fe de otros creyentes en la palabra del Señor. Ahora, quiero hablar de esto. Quiero hablar de la libertad posicional. Después de hablar de la posición en Cristo, hablemos de nuestra libertad posicional, de posición. ¿Qué es eso? Hermanos, la libertad posicional es que todo creyente tiene en Cristo, o es la libertad que permite al creyente crecer espiritualmente. El propósito no es la licencia para pecar, hermano. La libertad posicional no nos da una libertad o una licencia para pecar. No. La verdad de la unión posicional del creyente con Cristo y la libertad del creyente sobre el derecho del pecado a reinar en su vida diaria es que nos ha liberado, hermano, del pecado, y que ahora, liberando al creyente a una vida de servicio y de devoción a Dios. Eso es lo que la libertad posicional en Cristo nos ha dado. Una libertad para que sirvamos diariamente a nuestro Dios. ¿Cuál es el error de la licencia, hermano? El error de la licencia para pecar es lo que enseña, hermano, que el caminar del creyente no es importante. Hay quien piensa que el caminar del creyente en esta vida no es importante, debido a que estamos seguros eternamente. No es eso lo que enseña la Biblia. La libertad posicional, hermanos, está diseñada para que sirvamos al Señor y que ya no seamos esclavos del pecado. Como ya lo dijimos en Tito 2:11. Dice, hermanos, que la gracia de Dios se ha revelado para salvación a todos los hombres, enseñándonos, dice,
que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. ¿Qué dice, hermanos, el pasaje que hemos leído de Romanos? Y ahora sí, vamos a entrar a la parte que nos corresponde con el tema particular. ¿Qué dice Romanos 6, 1 y 2? ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Y ahí está la reflexión. En ninguna manera. Miren, en ninguna manera. ¿Por qué dice el apóstol Pablo? Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Quiero suplicarles, hermanos, que ahora hablemos un poco de la santificación. El tema del domingo anterior se llamó ¿cómo? ¿Quién recuerda, hermanos? Se llamó los 3 tiempos de la salvación. ¿Ah? El primero es la glorificación que se dio en el pasado. El segundo es la santificación que se da permanentemente. Y el tercero es la glorificación. Hablemos del segundo tiempo de la salvación. Hablemos de la santificación. Ahora, hermanos, empezamos la sección de Romanos que trata con la santificación. ¿O qué es la santificación? Es la reproducción de la justicia de Dios en el caminar diario del creyente. ¿En dónde se habla de la justicia de Dios? Se habla en Romanos capítulo número 3. Usted lo puede leer si quiere crecer en el conocimiento del tema. Ahora, ya que hemos recibido la justicia de Dios como un regalo gratuito, ¿cómo puede ser realizada en nuestra vida cotidiana? Bueno, el énfasis en esta sección, hermano, está basada en la gracia, es decir, en nuestra posición y el poder del Espíritu de Dios. Pregunto, ¿qué significa justificación? ¿Significa ser hecho justo? No. Significa ser declarado justo. Repito, hermano. ¿Qué significa justificación? ¿Acaso significa ser hecho justo? No. Significa ser declarado justo, que es diferente. Yo no soy justo, hermano. Yo tengo dificultades, como ya se lo dije. Yo tengo pecados, hermano. Yo a veces me enojo. Yo tengo problemas, por ejemplo, con mi temperamento, hermano. Pero he sido declarado justo. He sido declarado justo. Ahora, ¿qué significa la santificación? Ahí sí. Segundo tiempo de la salvación. Significa ser hechos justos. ¿Cómo? En nuestro caminar personal con Dios. Como resultado de declararnos justos, Dios quiere hacernos justos en la práctica, es decir, en la vida diaria con Él. En Romanos capítulo 5, hermanos, la doctrina importante de la seguridad eterna dice que cuando alguien ha puesto su fe en Cristo solamente para la salvación, nunca jamás puede perder. Eso enseña Romanos 5. No podemos ganar o merecer nuestra salvación y no podemos perder. Que quede claro, no podemos perder nuestra salvación. Quiero aclarar esto. Repito, no podemos perder nuestra salvación si hemos puesto nuestra fe en Cristo. ¿Qué es lo que podemos perder? Podemos perder nuestra comunión con Dios. Sí, eso se puede perder. La comunión. Ejemplo. Yo estuve enseñando esta semana, en una iglesia de Dios, el tema de Lucas capítulo 15, el hijo pródigo. Yo le pregunto a usted, ¿perdió el hijo pródigo su calidad de hijo con el padre? No. ¿Qué fue lo que perdió el hijo pródigo? Su comunión. Se fue, se rebeló, perdió su comunión. Para haber perdido su calidad de hijo, tuvo que haber hecho por lo menos una transfusión sanguínea. Lo mismo sucede con nosotros. Podemos perder nuestra comunión, pero no nuestra salvación. ¿Qué más podemos perder? Nuestro testimonio. A causa del pecado podemos perder nuestro testimonio. ¿Qué más podemos perder? Nuestro gozo. Podemos perder el gozo. Hermanos, la desgracia del pecado nos hace perder el gozo. Yo tengo una corbata muy bonita que me regaló un hermano.
un misionero de las Filipinas. Una de las corbatas que yo más cuido. Ya está bien viejito, pero me gusta. Yo no sé si mi gusto por la corbata es el vínculo emocional. Me gusta. Me la regaló un hermano. ¿Sabe cómo terminó ese hermano? Se suicidó. Hasta ahí. Un creyente puede perder el gozo. Un creyente, hermano, que le gusta deleitarse en el pecado, pierde el gozo. No le haya sentido a la salvación, no le haya sentido a la Biblia, no se goza leyendo la palabra del Señor. Puede perder la comunión, puede perder el testimonio, puede perder el gozo, pero nunca la salvación. Dios nos da vida eterna que permanece para siempre y somos guardados por el poder de Dios. Antes de que Pablo hablara de nuestro caminar diario, él estableció primero el fundamento de la seguridad eterna. Para que sea resuelto en nuestras mentes, nuestro caminar cotidiano no tiene nada que ver con el hecho de ser declarados justos ante Dios y salvarnos eternamente. Ahora, mi caminar cristiano, hermano, tiene que ver, por supuesto, con mi amor y mi devoción a Dios. Por ejemplo, hermanos, yo sé que hay cosas que al Señor no le gustan y a mí no me edifican. Al Señor no le agradan y a mí no me edifican. ¿Para qué las voy a hacer? Y como un valor agregado, hermano, tengo que decirle, a mí también me desagrada. Por ejemplo, usted sabe que este periodo de vacación tiene mucho que ver con cuestiones, hermanos, de religión. Porque hay que decirlo. Es interesante, mi hermano, que las fiestas de nuestro pueblo traen dentro de sí, empaquetadito, el tema de la religión. Porque ¿cuál es el punto principal de la feria de agosto? Las fiestas patronales. ¿Y cuál es el corazón de eso? El honrar, sí, a un santo, a un ídolo, como sea. Yo en esta mañana, hermano, yo estoy haciendo un estudio personal en Corintios, por ahí voy, 1 Corintios. Y yo estaba pensando, hermanos, lo que el apóstol Pablo dice. El apóstol Pablo, hermanos, dice algo sumamente interesante, que a mí me gustó. Los días miércoles estamos estudiando, hermanos, el tema de la religión. Y nos hemos puesto a hablar de la religión. Y yo quiero pedir que leamos rapidito, solo, hermanos, para ilustrar. En realidad no tenía dentro del bosquejo esto, pero pues se me viene que leamos este pasaje. ¿Qué dice 1 Corintios capítulo 10? Repito, 1 Corintios capítulo 10 y el versículo 14. Sí. ¿Qué dice, hermano? Por tanto, amados míos, huir de la idolatría. Ahora, démosle vuelta a una hojita para atrás, hermano, y vayamos al capítulo 6, siempre de 1 Corintios. Yo le pregunto, hermano, ¿qué pecado será más grave? ¿La idolatría o la fornicación? Bueno, mire lo que dice 1 Corintios capítulo 6 y el versículo 18. Ya vimos que el apóstol Pablo le dice a los corintios, huid de la idolatría. Pero ¿qué le dice en el capítulo 6 y el versículo 18? Huid de la fornicación. Exactamente. ¿No le parece a usted, hermano, que al fin de cuentas son pecados? ¿Ah? Y que están en la misma categoría. Un comercial, mire, hermanos. Hay cosas, hermanos, que nosotros celebramos y que no tienen que ver con cosas de idolatría. Por ejemplo, hermano, el Día de la Madre. Casi siempre nosotros aprovechamos y celebramos el Día de la Madre. Pero en las escuelas, a veces a los niños los mandan a celebrar el día de febrero del amor y la amistad. Si detrás de ese día hay un ídolo, yo le voy a decir a mi hija, no participe en eso. Si detrás de esa festividad hay un ídolo, o se le está rindiendo culto a un ídolo, yo le voy a enseñar a mi hija.
Porque dice el apóstol Pablo, huir de la idolatría. ¿Qué tiene que ver con la vida del creyente? Nuestra santificación, nuestro caminar diario. Nuestro caminar diario, el segundo tiempo de la salvación. Ahora, sigamos, hermano. Antes de que Pablo, ya dijimos esto, hablara de nuestro caminar diario, él estableció primero el fundamento de la seguridad eterna. Nuestro caminar cotidiano no tiene nada que ver con el hecho de ser declarados justos, como ya lo dijimos. Hermanos, ya hablamos de los 3 tiempos de la salvación. Lo hablamos el domingo. Cuando alguien no tiene este fundamento, muchas veces esa persona piensa que si falla en el área de la santificación, pierde su justificación. Espero que nos entendamos, hermano. Sí, estamos diciendo, mire, que cuando a una persona no se le ha enseñado o no tiene el fundamento de los 3 tiempos de la salvación, esa persona piensa que si falla en el área de la santificación, pierde su justificación, o que posiblemente nunca fue justificado. Hermanos, la Biblia enseña que la santificación es la voluntad de Dios para cada creyente. Pero la Biblia nunca enseña que un creyente pierde la justificación. Es decir, el primer tiempo de la salvación si resiste la santificación de Dios. ¿Qué dice Romanos 5, 20 y 21? Revisémoslo rapidito, por favor. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Versículo 21. Para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. Dice allí que abundó la gracia o sobreabundó la gracia. Hermanos, esta es una verdad maravillosa. Que la gracia de Dios es más que suficiente para tratar con nuestros pecados. Pero no hay que llegar a la conclusión errónea de que el pecado no tiene importancia o que podemos demostrar la grandeza de la gracia por pecar aún más. No podemos llegar a esa conclusión. Cuando fuimos salvos, ¿es verdad que nuestra naturaleza pecaminosa cambió, hermanos? Como pregunta, hermanos, nuestra naturaleza pecaminosa no cambia. Allí está. No, la naturaleza pecaminosa todavía tiene la habilidad de pecar. En la misma manera como antes de la salvación. Por ejemplo, le pido que miremos un pasaje. Repito, la pregunta es esta. ¿Acaso nuestra naturaleza pecaminosa ya no existe? ¿Cómo no? ¿Qué dice Gálatas capítulo 5? Les explico que busquemos Gálatas, capítulo número 5. A partir del versículo 5, 19. Sí, ahí están. Sí, Gálatas 5, 19. ¿Qué dice, hermano? Esto es para creyentes, hermano. Y si usted se fija en el tema de este pasaje, ¿cómo se llama este pasaje a partir del versículo 16? Las obras de la carne y el fruto del Espíritu. Versículo 19. Y manifiestas son las obras de la carne. Exacto, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas. Ahora, el punto de este pasaje fue escrito a creyentes. ¿Y por qué? Porque tenemos la habilidad de cometer estos pecados. La palabra carne, ya lo dijimos, puede tener varias connotaciones o varios significados en la Biblia. Por ejemplo, puede referirse a la humanidad o a nuestros cuerpos humanos físicos o a nuestra naturaleza pecaminosa. Cuando es usado en un sentido moral, especialmente en las obras escritas de Pablo, la carne se refiere a la naturaleza pecaminosa. Aquí se le llama las obras de la carne. Oiga este dato. Hay 19 obras de la carne y ninguna de estas procede de la dirección del Espíritu Santo en nuestra vida.
y las podemos examinar allí en el pasaje de Gálatas capítulo 19. Por ejemplo, Gálatas 19 al 21 habla de pecado sexual. Habla de adulterio, habla de fornicación, habla de inmundicia, habla de lascivia. Pero también habla de pecados interpersonales. Repito, habla también de pecados interpersonales. ¿Cuáles son? Enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones. Pero también habla de pecados religiosos. ¿Cuáles son? Idolatría, herejías. Ahora, hermano, estos pecados básicamente cumplen toda la variedad, o dicho de alguna forma, cumplen todo el abanico o todo el espectro de lo que podamos considerar como pecado. Hay actos de pecados que son obvios, hermano, que son maldad a todas luces. Por ejemplo, el homicidio. Pero nótese algo interesante, hermano, que próximo a la lista está el pecado de la actitud mental de la envidia. Por ejemplo, analice el pasaje. Vea el pasaje de Gálatas 19, el versículo 21, al principio del pasaje. ¿Qué tenemos a la par de envidias? Homicidios, y todos son pecados ante los ojos de Dios, y todos provienen de una misma fuente. ¿De cuál fuente? De la carne. Es posible, hermanos, que algunos pecados tengan mayores consecuencias que otros en nuestra vida, pero todo pecado es una atrocidad ante los ojos de Dios. ¿Estamos de acuerdo que algunos pecados tienen mayores consecuencias que otros, hermanos? Sí. Por ejemplo, yo le tengo temor a esos pecados, hermanos, de la infidelidad. Se acaban los hogares, uno deja de ser feliz. El pecado a uno, hermano, le quita la felicidad. Tan tranquilo que se acuesta uno en una hamaca en su casita, cuando no hay nada que temerle, pues uno deja el teléfono por ahí, ¿verdad? Suena el teléfono, chámelo, niña, mira quién es, hermano Nelson, pásenmelo. Hermano, pero si uno anda en otra jugadita, hermano, el teléfono no le pone seguridad, y una bien enredada, que hoy se le pone así, de dedo, hermano, y hay que buscar una bien bonita, ¿verdad? Hermano, pero si tú andas seguro, ¿cuál es el temor? Por eso decíamos que el pecado nos quita el gozo, nos quita la tranquilidad. Dejamos de ser reyes en el hogar. A causa del pecado, dejamos de ser reyes en el hogar. Porque yo le pregunto, hermano, ¿quién de nosotros tendrá la facultad de exigir derechos cuando no respetamos? No. Ahora, oiga bien esto. Gálatas, capítulo 19 y el versículo 21, ¿cómo termina el pasaje? Después de la coma ahí, hermanos, después de la última coma que observamos en el versículo 21, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Esto demanda una explicación. Algunos piensan, hermanos, que el final del versículo 21 indica que un creyente puede perder la salvación si comete estos pecados. Ahora, si eso es verdad, entonces ninguno de nosotros iría al cielo, hermano. ¿Hay alguna persona aquí que no tiene envidia? Yo pregunto, hermano, yo me pongo a la cabeza. Otros dirán que si estas cosas son un patrón en nuestra vida, entonces no seremos salvos. Bueno, con relación a eso de los patrones, ¿qué establece un patrón? Es un dilema muy complejo, mejor no comentarlo. Todos pecamos como un patrón en nuestra vida. Ahora, oiga esto. Lo que Pablo está diciendo aquí es que estas cosas mencionadas en Gálatas, capítulo número 5, desde el versículo 19 al 21, esas cosas caracterizan al incrédulo, que no heredará el reino de Dios. ¿Por qué debemos vivir nosotros los creyentes de esa manera? Si esa es la manera como los inconversos viven. Esta es la misma verdad que vemos en Romanos 6, 1 y 2, que usted ya lo conoce muy bien. En vez de eso, hermanos, tenemos que vivir en el Espíritu Santo.
Necesitamos permitir que Él produzca fruto en nuestras vidas, hermanos. Como dice Gálatas, como ahí tenemos el pasaje de Gálatas, veamos ahora qué dice Gálatas 5:22. ¿Qué dice Gálatas 5:22, hermanitos? Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas, dice el apóstol Pablo, no hay ley. Ya dijimos, hermano. Pensemos en las obras de la carne como si se tratara de un árbol. Y ya lo ilustramos. Por más que hagamos, los pecados manifiestos, que son los frutos, no pueden terminar con nuestra naturaleza. Quiero decirle, Dios quiere tratar con la raíz. Y de eso se trata Romanos capítulo 6. ¿Cuál es la respuesta de Dios a la pregunta de Romanos 6:1? Hermanos, la respuesta es dada en dos partes. Primero dice, en ninguna manera. Cuando el apóstol Pablo dice, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. ¿Sabe usted, hermano, que la palabra o la expresión en ninguna manera proviene de una voz griega que se lee meigenoita y quiere decir, Dios nos libre? Es inconcebible, es inimaginable. Aquí hay un principio que debemos de recordar. La gracia de Dios y nuestra libertad en Cristo nunca han sido diseñadas para que sean una licencia para pecar. Como creyentes en Cristo hemos sido salvos, es decir, hemos sido puestos fuera del pecado. Una ilustración. Aquí no lo acostumbramos, hermano. Entiendo. Pero por ejemplo, supongamos que usted tiene su auto asegurado y a usted le gusta manejar por los barrancos y saltar de los puentes y tirar de los túmulos. ¡Bum! En todo caso, hermano, por tener su carro asegurado, por tener su auto asegurado, ¿usted correría a hacer cosas peligrosas, hermano? Debido a que está asegurado. Yo creo que no. Lo mismo pasa con la salvación. Estamos totalmente asegurados, pero no debemos usar esa libertad en Cristo como una licencia para pecar. Quiero terminar con esto. ¿Sabía usted que hay pastores que no enseñan la seguridad eterna porque tienen temor? ¿Temor a qué? A que las personas que se enteren de la seguridad eterna abusen de esa doctrina. Lo voy a repetir porque me parece sumamente importante. A mí eso me conmocionó la vida, porque esto es cierto. Hay algunos pastores que no enseñan la seguridad eterna porque tienen miedo que las personas que se enteren de la seguridad eterna abusen de la doctrina como excusa para pecar. Pero ¿qué es lo que Dios quiere? Dios quiere que nosotros prediquemos todo el consejo de Dios. Los creyentes necesitamos saber todo el consejo de Dios. Amén. Yo eso es lo que tengo que hacer. Predicarle el consejo de Dios. ¿Qué decía la ilustración del muchacho que le dijo a su papá? Por tu cuenta. Hermanos, el objetivo de esa ilustración es que pensemos en la gracia. ¿Qué detuvo al muchacho? Su amor, su relación con papá y abuelo, y eso lo hizo vivir la gracia de la manera como los creyentes tenemos que vivir. La vida en Cristo es de alegría, es de felicidad, es de regocijo, hermanos. La vida en Cristo es plena. Hermanos, a mí el Señor, hermano, me da al cuadrado, hermano, elevado a la enésima potencia, lo que una festividad puebleril le da a la pobre gente. Yo no me siento triste porque mañana voy a ir a trabajar. ¿Sabe cómo me siento? Contento. El Señor me permitió descansar. Mañana llegamos otra vez. Ya va a ser Navidad, hermano. Y el Señor nos va a bendecir. ¿Y cuál es el problema? Los creyentes somos llamados a estar siempre gozosos.
Amén, hermanos. ¿Hemos entendido lo que hemos dicho? No terminamos. Vamos con la segunda parte el otro domingo. ¿Ah? Gracias al Señor por la palabra del Señor, hermanos. Y queremos hacer siempre la invitación. Si entre los presentes hay alguien que no ha puesto su fe en el Señor, este es el mejor momento de poner su fe en Cristo. ¿Ah? Confiar en el Señor. Confiar en el Señor sin reservas. Poner toda nuestra confianza en Él. Y abandonarnos en las manos del Señor. ¿Habrá alguien entre los presentes que quiere tomar en esta mañana la decisión de entregar su vida al Señor? ¿De creer en el Señor? Si esa es su decisión, pues le invitamos y nosotros vamos a estar muy contentos, muy felices de que usted tome esa decisión. Y también queremos invitar a las personas que nos observan por la internet. ¿Por qué no? Si usted está ahí frente a la pantalla de su computador, de su teléfono quizá, y si usted siente una presión en su corazón, un ahogo y piensa que ya no hay salida, queremos decirle que también hay oportunidad. Usted también puede poner su fe en el Señor. Le invitamos a que ponga su fe en el Señor Jesucristo y el Señor va a bendecir su vida. Hermanos, que el Señor nos bendiga y vamos a invitar a nuestros